Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Bueno, tenemos noticias muy importantes, así que pues quédense en el video para estar al tanto de toda la información. Primero que nada, también estén al tanto de toda la información que estaremos trayendo este par de días, porque tendremos posiblemente muchos videos de lo que van a ser algunos que otros juegos y noticias de juegos de dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque va a empezar la Tokyo Game Show 2023. Empieza el día de mañana y la noticia es más importante teniendo en cuenta de que sí, oficialmente Warzone Mobile estará en la Tokyo Game Show. Y me van a decir, esto es muy importante. Claro que sí, porque aquí es donde empezamos con lo que va a ser las primeras revelaciones mundiales del juego de cara a este año 2023. Ok. Bueno, en fin, en las Tokyo Game Show se demuestran un montón de juegos, entre ellos pues juegos de dispositivos móviles, de PC, de consola, pero el más importante obviamente va a ser el Warzone Mobile. Ok, el 5 de octubre tenemos la Call of Duty Next, ya lo sabemos de que no solo va a ser una muestra del juego, sino que el juego en teoría ya debería ser la versión última para su lanzamiento global. Ok. En lo que es actualmente redes sociales, básicamente Call of Duty Mobile Japón, la cuenta oficial, han anunciado algo muy importante, seguramente lo estaré mostrando en pantalla, acerca del juego. Y es que Warzone Mobile pasará por algo llamado, una presentación muy importante del juego, cosa que me parece perfecto. Y me va a decir, ¿esto tiene que ver mucho con el lanzamiento global del juego? Sí, el juego no se va a retrasar. Solo para que lo sepan. En fin, ¿qué es lo que dice esta publicación? Se ha decidido que Call of Duty Warzone Mobile se lanzará de este año, o sea, básicamente a finales de este año, ya sabemos que en noviembre, a lo más tardar diciembre, pero no va a pasar de este año. Si participas en el rally de sellos en el stand, podrás ganar productos originales de Warzone Mobile exclusivos para Japón en un orden de llegada. No pierdas la oportunidad de conseguir productos de la edición limitada. Sí, o sea, básicamente lo que van a estar regalando van a ser powerbanks, camisetas y llaveros de Warzone Mobile. Esto oficialmente comunicado de la cuenta oficial de Call of Duty Mobile de Japón. ¿Por qué? Porque ya sabemos de que el juego se lanzará globalmente este año. No se va a retrasar. Mucha gente pensaba de que se iba a retrasar el juego. Está bien, o sea, está bien que piensen así. Porque oficialmente, pues yo lo entiendo perfectamente de que ustedes piensen de que Warzone Mobile se va a retrasar porque han visto cómo está en Android. Pero la realidad es que solo está así en Android por el tema de pruebas que han estado haciendo. Lo que pasa es que los mismos desarrolladores siguen con el tema de pruebas en Android para mejorar el rendimiento del juego. Cosa que en Apple ya hicieron todas las pruebas que tuvieron que hacer en su día y pues no lo saturan como lo que pasa actualmente en Android. ¿Qué es lo que pasa? Ya les he comentado. En Android tenemos tasa de cuadros por segundo bloqueada. Tasa de gráficos al 100% bloqueada, a pesar de que la configuración de gráficos esté. También tenemos la tasa de software y hardware bloqueada en distintos dispositivos. ¿Y qué es lo que ha pasado con los dispositivos que tienen root en dispositivos Android? Se ha entendido y se ha dado cuenta perfectamente de que el juego, sin necesidad de todas esas especificaciones y capadas y accesibilidades del juego, el juego va muy bien en Android. Incluso en dispositivos con Snapdragon 700, serie incluso 680, la serie incluso 800 y superior o igual a la serie Dimensity. Se espera de que Kirin, o sea Huawei, también tenga estas oportunidades con estas variantes y que sea viable completamente para todos. Así que estén al pendiente. La Tokyo Game Show durará 4 días, será del 21 de septiembre al 25 de septiembre. Esperemos de que tengamos todas las noticias brutales y puede que incluso se libere un poderoso tráiler de el mismo. Esto confirmado por todo lo que se ha estado filtrando acerca del mismo juego. Recuerden que la nueva actualización de Warzone Mobile es exactamente en día 27 de septiembre. Ya incluso se ha revelado lo que es el arte gráfico del juego, en el cual sale Spawn, que será una de las skins colaborativas de esta temporada, entre otras cosas más que se irán liberando completamente cuando ya se vea el octubre 5 de la Connect, entre otras cosas. Recuerden que todo el contenido del propio Warzone Mobile estará llegando en todas las consolas y PC, me refiero tanto contenido como armas, como colaboraciones, como incluso actualizaciones, se estarán compartiendo entre PC, consola y móvil. Bueno, eso más que todo en los detalles importantes ahorita perdón, del juego. Y creo que estamos pasando por una época en la cual pues estamos teniendo muchos juegos AAA. Si no estoy mal,
pues muchos juegos al día de hoy, los AAA no se encuentran en lanzamiento global. Todos estamos en fase beta o en fase de pruebas. Entre ellos The Division, Rainbow Six Mobile, Valorant Mobile. Ya lo hemos visto. Y por fin podemos decir de que pues sí, o sea, estamos pasando por algo que se llama cambio generacional, en el cual vamos a tener juegos de alto calibre, ya no los típicos que, como por ejemplo, pensábamos de que nunca iba a llegar otro Call of Duty, pero en realidad sí. Antes solo existían juegos AAA como PUBG Mobile, COD Mobile, el Apex, que lo intentó, pero lamentablemente erró gravemente, teniendo en cuenta todos los aspectos posibles del mismo. Pero bueno, son cosas que pasan y son cosas que hay que tener muy en cuenta. Perdón, ando un poco mal. Cositas de la vida, pero ¿qué te puedo decir? En fin, a ver, vamos a ser sinceros. Yo le tengo fe a Warzone Mobile, yo lo he jugado muchísimo. Literalmente ahorita estoy en el nivel 1050. Van a añadir 200 niveles más para el prestigio y demás. Así que bueno, ya veremos si todo esto lo solucionan de alguna manera, o sea, haciendo énfasis en ello, porque mucha gente tal vez no le tiene demasiada fe al juego. Yo sí le tengo fe, yo soy team tenerle fe a muerte a Warzone Mobile, porque para mí Warzone Mobile lo vale, o sea, ya tal cual. Y demostrando todo lo que quiere hacer para bien el juego, pues ya veremos si todo sale completamente rentable hasta cierto punto, porque bueno, ya es cosa de cada quien como lo veas. Miren, lo voy a decir así, pero siento que Warzone Mobile va a ser mucho mejor que COD Mobile en muchos aspectos que puedan hacer relevante, tanto a nivel de monetización como a nivel de jugabilidad. Puede que el juego peque de algunas cosas, pero a nivel gráfico creo que rinde con el IW Engine. Aunque bueno, para serles sincero, creo que nadie va a utilizar los gráficos al máximo cuando quiere utilizar la tasa de cuadros por segundo más alta, que va a ser entre 90 y 120 FPS, lo más seguro. Y pues ver qué pasa o qué sucede con esto. El modo multijugador tendrá un plus a favor cuando metan el modo Rankeds. Warzone tendrá su modo Rankeds y creo que va a ser uno de los modos Rankeds igualitos a los de PC, como se ha demostrado actualmente, como lo tiene Treyarch e Infinity Ward. Y teniendo en cuenta que Sledgehammer también está en desarrollo del Modern Warfare 3 y que pues ahí tenemos a todos los estudios desarrolladores, esto pinta bien. O sea, no es algo que digamos, no, va mal. La realidad es que espero de que en Android miremos ya las diferencias dentro de poco. Quedan pocos meses para este lanzamiento global, porque no se va a retrasar, y más con las confirmaciones actualmente de páginas, de que va a salir en la Tokyo Game Show 2023. Y pues perfecto, o sea, veremos cuál será la mejor implementada en Android, porque en Apple ya sabemos que el juego ya está hecho. O sea, literalmente ya el juego, literalmente no le falta nada. Creo que la configuración gráfica ayudará muchísimo a este juego, demasiado diría yo. Y esperemos de que esto pues se note completamente en todos los aspectos posibles del mismo. En fin, habiendo dicho eso, pues posiblemente nos veremos en un próximo video del canal. Y como siempre, muchas gracias por el apoyo. Esté al pendiente de toda la información que nosotros estaremos trayendo completamente de la mejor manera posible al canal. Y pues como siempre, trayéndoles lo mejor de lo mejor, que es lo más importante. Nos vemos en un siguiente video del canal de Warzone Mobile. Hasta la próxima. Adiós.